Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Desde que tengo uso de razón y comencé a interesarme por los asuntos políticos, a estudiar la política internacional y las reglas de la geopolítica, me percaté de que los recursos energéticos son fundamentales, tienen un sentido estratégico y son un factor determinante de la geopolítica, de las políticas de los grandes jugadores en el escenario mundial. Por eso, cuando terminó la Guerra Fría, los países occidentales se dedicaron a dos cosas fundamentales. Primero, en asegurar el control de esos espacios que dejó vacío la Unión Soviética cuando colapsó. El caso de Europa del Este, que fue incorporada a la OTAN, y de esa manera se aseguró una recomposición geopolítica de esos espacios. No solo se amplió la OTAN, sino que se destruyó, se desmembró la antigua Yugoslavia, que era la unión de los eslavos del sur. Los eslavos son la etnia más grande de toda Europa. Y había cierta tendencia a encontrar un factor común, sobre todo en el caso de la antigua Yugoslavia, que a pesar de las diferencias con la Unión Soviética, siempre tuvo, sobre todo después de la caída del mundo socialista, esa proclividad a entenderse con Rusia. Y entonces la estrategia consistió en apoderarse de esos espacios y al mismo tiempo asegurarse el control de los recursos energéticos y tratar de independizar a Europa de los productos energéticos rusos, en el entendido de que en algún momento Rusia volvería a ser un gran jugador de la geopolítica mundial. En ese momento, Rusia, que era el gran heredero de aquel imperio, tenía una situación de debilidad. Y Estados Unidos y sus aliados aprovecharon ese momento para impulsar ese plan. La invasión de Afganistán fue parte de esos esfuerzos por despegar a esas antiguas repúblicas soviéticas de la influencia de Rusia, sobre todo esas repúblicas del Asia Central, ayudándola a convertirse en grandes proveedores de recursos energéticos, gas y petróleo, que en la mayoría de esos países abundan. Pero para eso había que acercarse a ese espacio y lo ideal era el territorio afgano en el mismo corazón del Asia. Proyectar poder hacia esa zona y de alguna forma conseguir que esos países se despegaran y se conectaran desde el punto de vista energético con las necesidades de Europa. Fíjense desde cuándo Estados Unidos comenzó a ver el factor energético en el caso de Europa como algo de suma importancia. Luego lo de Irak y el esfuerzo que se hizo en Siria tenía también que ver con esos propósitos. Asegurarse el control de Oriente Medio, una fuente importante de recursos, y también conectar Qatar con Europa, convirtiéndolo en un proveedor alternativo del gas ruso. Ese era el plan. Todo eso, sin embargo, fracasó. Y cuando Estados Unidos y aliados estaban ya de retirada,
Entonces Rusia entendió, llegado el momento, de pasar la factura. Ven acá, tú fracasaste aquí, ahora nosotros tenemos que reconsiderar la política de seguridad en Europa. Ya yo no soy el país debilucho que era en el 2001 cuando tú iniciaste tu aventura. Ahora es necesario que tú des un paso atrás y que renuncies a incorporar Ucrania a la OTAN, Moldavia, Georgia, que estaban precisamente ahí en la lista de espera. Eso es lo que explica en parte esa situación que se está produciendo. Ahora, ¿qué ocurre? En esa aventura, el fracaso de esos esfuerzos, que tenía mucho sentido, y hoy lo estamos viendo claramente, el fracaso de esa política debilitó, en vez de fortalecer el control de las fuentes de recursos energéticos, lo que hizo fue que debilitó la influencia en la zona en donde están los recursos energéticos. El caso de Oriente Medio. Fíjense la situación en que entró posteriormente Libia. Estados Unidos se distanció en esos esfuerzos de un aliado estratégico como Arabia Saudita. Todos esos países, las monarquías que conforman el grupo del Golfo, están lideradas por Arabia Saudita. Son países petroleros que ahora entran en un acuerdo con Rusia para ponérsela difícil a Occidente en un momento sumamente complicado. Eso no se ha producido así que por así. Todo eso tiene una explicación. ¿Por qué un país como Arabia Saudita se distancia de Estados Unidos después de más de 80 años de una alianza estratégica? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y todo eso tiene que ver justamente con el fracaso de esa estrategia. Porque resulta que como consecuencia de la alteración de la correlación de fuerzas en Oriente Medio, Estados Unidos tuvo que plantearse, para poder justificar su retirada de esa zona, porque había aparecido una amenaza mayor que era China. Cuando se inició todo eso en el 2001 con la invasión de Afganistán, nadie soñaba que China iba a llegar a donde ha llegado actualmente y a convertirse en esa gran amenaza para la hegemonía de Estados Unidos. Y frente a eso, Estados Unidos debió dar unos pasos atrás para entonces reencauzar sus esfuerzos en la arena internacional, teniendo fundamentalmente como puntos de mira China. Y entonces por eso Oriente Medio dejó de tener en ese contexto la importancia que se le daba cuando cayó el muro de Berlín. La estrategia en ese momento estaba dirigida a contener la zona euroasiática, en el entendido de que ahí era de donde podía precisamente surgir la gran amenaza para Estados Unidos, con Rusia a la cabeza. Pero como apareció en el lejano oriente un peligro mayor, entonces era necesario redefinir eso. Y para un poco equilibrar la cosa, se planteó la necesidad de un acuerdo con Irán que impidiera que ese país se hiciera con armas nucleares. Fracasó el esfuerzo en Irak, en donde los chiitas se hicieron con el control del Estado. Se produjo esa alianza con Irán. Fracasó el esfuerzo en Siria, porque allí se armó un ejército, que unos yihadistas que estaban al servicio del Estado Islámico, eso que ya nosotros conocemos. Y entonces hubo la necesidad de plantearse una especie de equilibrio negociando con Irán, que tenía entonces influencia
en Irak, tenía influencia en Siria, tenía influencia en Yemen y muchísima influencia, como siempre la tuvo, en el Líbano, una potencia regional. Y desde luego que en esas nuevas circunstancias, un acuerdo con Irán no era de la satisfacción de Arabia Saudita. Ahí comenzaron los problemas. La situación también se complicó con Turquía porque los turcos entendieron que Estados Unidos y Occidente le hicieron una mala jugada cuando intentaron crear un estado kurdo ahí cerca de su frontera, y al mismo tiempo, para viabilizar ese proyecto, trataron de derrocar a Erdogan. Se buscaron también esa otra enemistad, o no digamos enemistad, sino esa posición que nosotros vemos actualmente de Turquía, que trata de manejar sus propios intereses y que se da cuenta de que definitivamente, si se descuida, le imponen situaciones que podrían ir a atentar contra sus intereses vitales. Y un poquito el caso también de Israel, porque cambió la situación en Oriente Medio. Israel siempre se entendió mejor con Donald Trump, con todos esos ultraortodoxos que han estado dirigiendo ese país, pero se han manejado y han tratado de mantener su alianza con Estados Unidos, pero también dejando abiertas las puertas para seguir manteniendo buenas relaciones con Rusia, porque se necesita. Rusia tiene mucha influencia en Siria y esa es la situación. Entonces, actualmente hay ese problema con los recursos energéticos. Permítanme hacer una pequeña pausa, en breve retorno. El petróleo es el principal producto de exportación de Arabia Saudita. De eso es que vive Arabia Saudita. Y también todos esos países petroleros de Oriente Medio. Eso es lo que ellos tienen. Y desde luego tienen que defender sus recursos. Estados Unidos ha presionado para que Arabia Saudita y los países petroleros de Oriente Medio incrementen la producción para que se produzca una baja en los precios, como una medida para poder contener a Rusia y al mismo tiempo evitar que el incremento en los precios de los combustibles provoque una derrota del partido de gobierno en Estados Unidos, de los demócratas. Ese es el objetivo. El presidente Biden visitó Arabia Saudita para convencer al príncipe Salman de que aumente la producción petrolera. Pero resulta que Estados Unidos, el presidente Biden, a propósito del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, dijo que iba a convertir a Arabia Saudita en un paria y acusó directamente al príncipe Salman de estar detrás del asesinato que se cometió de ese periodista en el consulado turco de Estambul. Hay un informe que hicieron los organismos de investigación de Estados Unidos que refleja eso. Ese informe Donald Trump no lo dio a conocer, sí lo publicitó el presidente Biden, que fue cuando hizo esa promesa de convertir a Arabia Saudita en un paria. Tuvo que tragarse esas palabras y visitar al príncipe Salman en Arabia Saudita, con la petición de que incremente los precios del petróleo. Cuando le preguntaron a Biden sobre su afirmación en contra de Arabia Saudita, él dijo, como para evitar el impacto político, la consecuencia negativa de esa visita y verse como una persona incoherente,
él dijo que en esa reunión se trató el tema y que él le hizo saber al príncipe Salman que él tenía responsabilidad en ese asesinato. O sea, tú le estás diciendo al jefe de un país, porque el príncipe Salman en los hechos es el que está dirigiendo ese país, aunque no ha asumido formalmente el trono, ahora lo designaron primer ministro buscando protegerlo porque hay un caso abierto judicial en Estados Unidos. Tú le vas a pedir ese favor a este hombre y al mismo tiempo le dices que él es un asesino. Lógicamente, ahí hay una situación que no dejó complacido al príncipe Salman. Pero ¿qué resulta? Cuando un juez en Estados Unidos le pide a la administración de Biden que opine con respecto a si se le debe dar el tratamiento de un jefe de Estado y considerar que le corresponde inmunidad al príncipe Salman, el gobierno de Estados Unidos lo que hace es que pide primero una prórroga de 45 días y cuando se cumplió ese plazo pidió otra prórroga por 45 días más. O sea que no ha querido definir su posición con respecto a eso. Y no lo ha querido hacer simple y llanamente porque decir que Salman tiene inmunidad es un pase a la impunidad. Y formalmente opinar que no implica la determinación de Estados Unidos de que se le condene en un tribunal. Ambos caminos han resultado complicados. Y entonces el príncipe Salman, pues lógicamente, no pierde eso de vista y se da cuenta cuál es la posición de la administración Biden. Su decisión, al tiempo que defiende un producto de exportación, como decíamos al principio, el principal producto de exportación de Arabia Saudita, de donde dependen los ingresos del país, al mismo tiempo su decisión tiene una importancia, tiene un fundamento político, porque es una manera, si se quiere, de apostar por la derrota electoral de los demócratas en las elecciones de noviembre. Ya eso está prácticamente a la vuelta de la esquina, y mantener a Rusia también a flote, porque la intención con la disminución de los precios del petróleo tiene que ver con eso de con la meta de arrodillar económicamente a Rusia. Y así es como están planteadas las cosas con respecto a los hidrocarburos. Europa está pagando las consecuencias de todo esto, fundamentalmente Europa, que está siendo golpeada por la situación de escasez y los altos precios del gas, sobre todo del gas, y también por el problema de los precios del petróleo. Si los precios del petróleo siguen incrementándose, entonces eso también va a repercutir en la situación económica del país. El secretario de Estado Blinken, frente a la posición de Arabia Saudita, ha dicho: nosotros estamos manejando distintas opciones. Y algunos congresistas demócratas han planteado en Estados Unidos como una respuesta la retirada de las tropas estadounidenses destacadas en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. Claro, ahí todo esto plantea un montón de interrogantes. Las posibles respuestas de Estados Unidos, que yo creo que sería un contrasentido usted seguir alejando más a Arabia Saudita de Occidente. Sería algo muy complicado. Y además de eso, usted apostar por el debilitamiento del régimen saudí mediante la imposición de sanciones. Es una situación muy complicada porque
Estados Unidos, cuando se producen situaciones así como esa, tiende a responder con sus clásicas medidas de sanciones, con represalias. Pero en el contexto actual, tratándose de un país productor de petróleo como Arabia Saudita, eso no es un asunto tan fácil que digamos. Arabia Saudita en el pasado, recuerden ustedes que apostó en un momento determinado a la baja en los precios del petróleo. Hubo quienes entendieron que eso tenía que ver con contradicciones con Rusia. Pero los saudíes argumentaron que era una manera de mantener a la distancia a los productores estadounidenses. Los productores estadounidenses, para mantener posicionamiento en el mercado, necesitan de unos precios más o menos altos, porque su costo de producción por el tipo de tecnología que emplean es mucho más alto. En Arabia Saudita el costo de la extracción de un barril de petróleo, hace tiempo que no veo esa cifra, pero hace unos años era entre 2 y 3 dólares. Supongo que debe estar cerca por ahí. Mientras que los productores de esquisto necesitan, para poder producir con rentabilidad, un petróleo con un precio de unos 50 dólares o más para poder ser competitivo. Y entonces Arabia Saudita jugaba con eso para mantener fuera del mercado a los productores de esquisto de Estados Unidos. Ustedes recuerdan, Donald Trump abogó por precios altos y por un arreglo en el seno de la OPEP para aumentar los precios. Donald Trump, porque Donald Trump quería favorecer a los productores de petróleo estadounidenses, de petróleo y gas. Y esa era la explicación. Ahora hay una serie de objetivos geopolíticos que obligan a la administración de Estados Unidos incluso a maniobrar con sus reservas para hacer que los precios desciendan. Los precios han estado descendiendo como consecuencia de la inyección de petróleo de las reservas de Estados Unidos, pero también como consecuencia de la ralentización de la economía. Cuando la economía se ralentiza, que es lo que ocurre, lo que está ocurriendo ahora, entonces baja la demanda y por tanto bajan los precios. Es lo que ha determinado que los países de la OPEP se decidieran por recortar su producción, y lo hicieron nada más y nada menos que en 2 millones de barriles. 2 millones de barriles diarios. Esa es una cantidad respetable y se supone que tiene que hacer que los precios remonten. Y entonces eso es lo que está planteado. Geopolítica con recursos energéticos y una situación sumamente complicada, sobre todo en Europa. Y naturalmente todo el mundo se perjudica con este tipo de maniobras que tienen que ver, yo reitero, con intereses geopolíticos. Una pausa, volvemos en un momento.